piedad con las preguntas al final, ¿ya? Y si ven algún problema que hay, estoy muy agradecido que me hagan saber para mejorar el trabajo, ¿no? A ver, bueno, el nombre del artículo que hemos elaborado y ya lo hemos presentado, pero todavía no está en publicación, es análisis de la eficiencia del uso de diámetros dominantes para la construcción de curvas de índice local con 5 métodos analíticos. Ya, antes de eso, primero yo quiero hacer una frase que creo que es muy importante para todos y para todos los países, las ciudades. Bueno, aquí tenemos algo compuesto, los dos están compuestos de carbono, este es grafito y este es diamante. Los dos, la base es carbono, pero ¿cuál es la diferencia que hace su dureza? La diferencia es la interconexión entre átomos. Es lo mismo que pasa entre las ciudades y en los países. Mientras las personas tienen más conexiones, un país o una ciudad va a ser mejor. Entonces, lo que yo propongo es que después de esta conferencia, vayan a Cajamarca a conocer y serán bienvenidos. ¿Sí? ¿Ya? O si no, a su ciudad, no importa. Ya, ahora, introducción. Bueno, la calidad de sitio o capacidad productiva es el resultado de la integración de los factores edáficos, climáticos y biológicos que se expresan en lo que es el desarrollo de los árboles. Bueno, según Campos Leite, está definido como el potencial de producción. Bueno, esto es ambiguo, porque en función al objetivo final de la plantación, puede ser volumen de madera, volumen de hojas o volumen de biomasa. ¿Ya? Un sitio puede considerarse constante, pero la calidad de sitio no. Está en función a una o más especies, o sea, por ejemplo, la calidad de sitio para pinus puede ser óptimo, cuando el pH es bajo, ¿no? O ácido, pero para eucalipto no puede ser, entonces está en función a la especie que se está sembrando. La calidad de sitio puede ser determinada a través del índice local, también se puede determinar, por ejemplo, a base de estudios edáficos, por los componentes de nitrógeno, fósforo, potasio. Ahora, ¿por qué vamos a utilizar ahora el índice de sitio local? Porque este índice de sitio es un índice numérico que puede ser utilizado en modelos matemáticos para estimación de volumen a futuro en el manejo forestal. Por ejemplo, acá tenemos el modelo de Clutter. Ahora, ¿en qué se basa el índice local? Se basa en que a una edad específica la altura va a ser considerada como el índice de sitio, que acá está. La altura dominante, o sea, generalmente se utiliza la altura dominante para estimar la calidad de sitio. Ahora, para esto se utilizan métodos. El método es cómo se analiza la base de datos y el modelo es la relación entre estas dos variables. En este caso estamos relacionando la variable altura con la edad y también vamos a relacionar la variable altura DAP dominante. Estos índices son expresados en curvas o en tablas, pero para fácil análisis se lo hace mediante curvas. Por ejemplo, aquí tenemos una curva anamórfica. ¿Qué es una curva anamórfica? La curva anamórfica se considera que cuando es el crecimiento constante en todas las parcelas, y una curva polimórfica es cuando cada parcela tiene un crecimiento independiente. Ahora, ¿por qué utilizamos la altura dominante? Según varios autores, la altura dominante no es afectada por los raleos que se hacen en el manejo forestal, a comparación del volumen y el diámetro, pero el diámetro de todos los árboles, o de cada árbol. Pero ahora estamos proponiendo utilizar el diámetro dominante de los árboles dominantes, o sea, cambiar la variable de la altura dominante. Ahora, ¿qué beneficios nos traería? Porque una investigación es para dar beneficios, ¿no? Si no, investigar por investigar no creo, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios da esto? El beneficio es que sería reducción de costos en el inventario forestal. Pero, ¿por qué vamos a cambiar la altura dominante por el diámetro del DAP dominante? Porque muchas veces hemos ido a campo, como ayer, vamos a ver la altura de este aliso. A ver, espera un rato, voy retrocediendo. Inversión de tiempo, inversión de costo y es más dificultoso. En cambio, medir el diámetro es más fácil, ¿o no? Es más fácil. Entonces, ahora, bueno, la base de datos hemos utilizado de una plantación de eucalipto de clones, ubicado en el centro-oeste del estado de Minas Gerais, Brasil, obtenidos de un sistema de parcelas permanentes que fueron en total 1220.
Se seleccionó por parcelas 5 árboles dominantes, que ya fueron establecidos, fueron seleccionados en las primeras mediciones, obteniéndose 1999 datos de altura dominante y de diámetro dominante, y teniendo mediciones entre 20 meses y 104 meses. Ya. Ahora, la edad índice, como mencionó el compañero, nosotros hemos cogido lo más cercano al turno de corta, 72 meses, que es algo muy diferente a nuestro país, que son algo de 18 años, ¿no? En cambio aquí es muy cambiante en eso. Los métodos, hemos utilizado los 5 métodos. El primer método de aquí es el método de la curva guía. Bueno, este es el modelo de Schumacher linealizado. Este también es el modelo de Schumacher, pero este es el método de la ecuación, método de, ecuación de diferencia, sí. Este es el método de índices local preliminarmente establecidos. El cuarto es el método de Hammer y el otro es de predicción de parámetros. En el primer método, todos los datos obtenidos son analizados. En el segundo también, pero ¿cuál es la diferencia? Que solamente hemos utilizado las parcelas que tienen de 3 a más mediciones, porque en este método no podemos utilizar solamente 2 parcelas, porque solamente tendríamos una curva línea. En cambio, al tener 3 ya tendríamos, aunque sea diferencias en las restas, ¿no? Bueno, aquí hemos utilizado en estos 3 métodos el modelo Richards. ¿Qué pasó? ¿Pueden pasarlo? Ya. Ahora, para la validación y el ajuste en función a nuestros datos de las variables de los betas o de los parámetros, hemos utilizado el software Statistics 13, obteniendo los beta 0, beta 1 y, bueno, esto yo les mencioné, ¿no? Que los primeros 2 métodos se utilizó todos los datos, los otros no, porque se necesitan de 3 a más datos para hacer el ajuste. Y la validación fue principalmente con el coeficiente de correlación entre los datos estimados obtenidos en campo y los datos estimados según el modelo matemático, además del error padrón residual y el coeficiente de variación y otros índices de aquí. Además se utilizó análisis de los residuos para ver qué tan bueno fue el ajuste de los modelos. Aquí tenemos los resultados. Bueno, los 5 métodos fueron ajustables y dieron buenos resultados en la parte estadística, siendo el mínimo el de la curva guía con el diámetro dominante, que fue 0,89.1. Pero ahora vamos a ver qué también se ajustaron estos en función a la gráfica de residuos. Como podemos observar, esos 2 métodos, el de la curva guía y el de Hammer, al inicio hay una sobreestimación en los residuos y también hay una poca subestimación, pero al final, como vemos, cuando va avanzando la edad, el ajuste se va siendo más preciso. En cambio, los otros modelos hubo una cierta tendencia más homogénea a comparación de estos 2 que fueron relativamente malos. ¿Ya? Ahora, producto del ajuste se obtuvieron los betas, los parámetros de los modelos, que ahí están presentados. Ahora, en función de estos parámetros, creamos el conjunto de curvas que están aquí expresadas. Como podemos ver, no hay ninguna diferencia, a excepción del último modelo, que es de predicción de parámetros, en donde genera curvas polimórficas, o sea, cada clase tiene un crecimiento diferente, a comparación de los otros, que el crecimiento es constante. Clasificando las parcelas en alta, media y baja. La parte baja es lo de aquí y la alta es lo que está arriba, ¿no? Al final, hemos obtenido. Ahora, el objetivo de esto es cómo es la variación en la clasificación de las parcelas utilizando la altura y el diámetro dominante. Bueno, como podemos ver, la clasificación. Aquí podemos ver que en este gráfico está mejor expresado que no hay en estos 4 métodos primeros no hay una gran diferencia, ¿no?, en la clasificación, casi es constante, ¿no? Pero al final el último sí dio una gran diferencia en la clasificación, hay una gran variación, ¿no?
Pero si nosotros decimos ahí, ya está, sí, vemos que todos clasifican bien, pero no sabemos, por ejemplo, la parcela 1, según el método de curva guía, es clase 1. Pero, ¿qué pasa si con el método de ecuación de diferencias tiene clase 2? Pero al final la suma sale casi igual. Entonces tendremos que hacer un análisis más profundo, ¿no? Entonces, para eso hemos visto cómo varía la clasificación en función a los dos variables, ¿no? Mediante eso hemos visto que el método de índices de local definidos preliminarmente tuvo una menor variación en la clasificación, con un 77% que mantuvo la clasificación en función al diámetro dominante y a la altura dominante. Ahora, pero si solamente vemos eso, ¿y qué pasó con las que no fueron clasificadas? Con las que, ¿qué digo? Con las que sí sufrieron variación. Entonces, en este gráfico vamos a ver, en esta imagen, podemos ver que en el de predicción de parámetros, donde la clasificación fue muy variable, nosotros, si sumamos toda esta diagonal, es las parcelas que no variaron. Si vemos aquí, entonces vamos a ver los extremos. Vemos aquí, es muy variable, ¿no? Como en la curva guía, que es muy variable. Pero si nosotros vemos en el índice en este método, es muy baja la variación, ¿no? 5, 2, para los 187. Entonces podemos ver que este índice sí se comporta adecuadamente con el uso de la variable del diámetro dominante. Pero creo que para el manejo forestal utilizan mucho la curva guía para los modelos matemáticos. Entonces ahora comparamos cómo es la relación entre la clasificación de la curva guía con los demás métodos que dieron una variación menor que el de preliminarmente, los parámetros preliminarmente. Como podemos ver, el método de local definidos preliminarmente tuvo una correlación más fuerte, ¿no? A comparación de Hammer, donde hubo más variación. Entonces, como podemos ver, todos los métodos no pueden utilizarse el diámetro dominante, por la culpa de uno, ¿no? Siempre por uno se mallogra todo. Ya, entonces sí hay 4 métodos donde se puede utilizar, ¿no? Un estudio que hizo Leite en el 2011 utilizó también la curva guía con el diámetro dominante, donde el valor obtenido en este estudio fue relativamente cercano. Entonces, el mejor resultado donde se pudo observar es en el tercer método, ¿no? Pero ¿a qué se debe esto? Es que antes de hacer el ajuste del modelo, nosotros estimamos una calidad de sitio, una precalidad de sitio, mejor dicho, en donde se pone solamente el valor que tiene la altura de esa edad. En cambio, nosotros en los modelos de aquí, nosotros hacemos lo mismo, pero utilizando todas las parcelas. Es por eso que hay más variación en la estimación. Entonces podemos concluir que sí se puede utilizar el diámetro dominante, pero con el tercer método. Ah, no, ese me equivocó de la figura. Entonces, mediante el índice local definidos preliminarmente, lo cual utilizaría reducción de costos en lo que es inventarios forestales. Muchas gracias.